Recuerdo con viveza el día en que mi papá y mi madrastra, Elena, se marcharon de viaje con mi medio hermano, Tomás. Fue una fresca mañana otoñal en nuestra casa suburbana en las afueras de Madrid, ese tipo de día en que las hojas comienzan a tornarse en rojos intensos y dorados. Papá llevaba semanas organizando este viaje para visitar a la familia de Elena en Barcelona, pero de alguna forma ya sabía que yo no formaría parte de ese plan mucho antes de que me lo dijeran. La mañana de su partida se sintió distinta desde el principio. Me desperté con el ruido de las maletas arrastrándose por el suelo de madera y los susurros apremiantes entre papá y Elena. Tomás, de apenas 7 años y centro de su universo, saltaba de un lado a otro en la sala, con su mochila de Spider-Man ya puesta a pesar de que su vuelo no era hasta el mediodía. Me quedé en el umbral de la cocina, todavía con mi desgastada camiseta del Atlético de Madrid y unos pantalones deportivos, observándolos moverse con una eficiencia ensayada. Papá fue el primero en notarme, sus ojos se cruzaron brevemente con los míos antes de desviarlos con lo que parecía ser culpa. «Buenos días, Madison», dijo mientras se ocupaba de unos papeles en la encimera. «Hay cereales en la despensa si tienes hambre». Asentí, aunque lo último en lo que pensaba era en comer. «¿Cuánto tiempo se irán esta vez?», pregunté. Elena respondió sin levantar la vista de su lista de tareas. 2 semanas. Quizás un poco más si el tiempo acompaña. Su tono era cortante y práctico, el mismo que empleaba al asignar tareas o al explicarme por qué no podía ir a casa de una amiga. ¿Y por qué no puedo quedarme con la tía Sara? Traté de sonar casual, aunque ya habíamos tenido esta conversación al menos 3 veces. Papá suspiró, mirándome de verdad por primera vez. La tía Sara empezó un nuevo trabajo en Sevilla, cariño. Ya lo hemos hablado. Quise recordarle que tenía otras opciones, amigos cuyos padres ya me habían ofrecido quedarme, o incluso la abuela Juana, que vivía a solo 1 hora, pero la firmeza de su mandíbula me dijo que la decisión estaba tomada. Yo me quedaría sola en casa, a los 16 años, durante 2 semanas enteras. Mientras servía leche sobre mis Cheerios, Elena se acercó con esa determinación que siempre me ponía nerviosa. Colocó una lista mecanografiada sobre la mesa, junto a mi cuenco. «Estas son tus responsabilidades mientras estemos fuera. La casa tiene que mantenerse impecable. Quiero decir, realmente impecable, Madison. No tu versión de limpia». Recorrí la lista con la vista: aspirar a diario, fregar el baño, quitar el polvo de cada superficie, limpiar ventanas y suelos. La lista abarcaba casi una página entera. Mi cuchara se detuvo a mitad de camino hacia mi boca. «Es demasiado para alguien que también tiene escuela y entrenamiento de natación», murmuré. Papá intervino, con una voz suave pero firme. «No es negociable, Madison. Confiamos en ti para cuidar la casa. Es una gran responsabilidad». Fue entonces cuando Tomás irrumpió en la cocina, disipando la tensión al tomar una banana del frutero. «Voy a ver los dinosaurios en el museo con el abuelo Don», anunció, su rostro iluminado por una emoción tan intensa que mi resentimiento parecía insignificante. Elena despeinó su cabello rubio, tan parecido al de papá y tan distinto de mis oscuros rizos heredados de una madre de la que apenas recordaba. «Así es, campeón. Y no olvides el acuario, ¿verdad?». Mientras ellos repasaban sus planes, los lugares que visitarían, las personas que encontrarían, un mundo entero de experiencias del que yo quedaba excluida, empecé a revolver mis cereales, sin apetito, intentando ignorar el vacío que se expandía en mi pecho. Fue justo antes de que se marcharan cuando Elena asestó el golpe final. Mientras papá cargaba la última maleta en el Seat, ella me apartó en el recibidor, con voz baja y seria. «Una cosa más, Madison. No quiero que duermas en tu habitación mientras estemos fuera». Parpadeé, convencida de haberla oído mal. «¿Cómo dices?». «La semana pasada, durante una fuerte lluvia, se produjo una filtración en el techo sobre tu habitación. Lo reparamos de manera temporal, pero no confío en ello», dijo sin mirarme, concentrándose en ajustar su pañuelo. «Dormirás en el garaje. Hemos dispuesto una catre allí. Es perfectamente cómodo». El garaje. Ese espacio desvinculado y sin calefacción donde guardábamos latas de pintura viejas y el equipo polvoriento de carpintería de papá. En plena Madrid. En octubre.
No puedes estar en serio. Hace un frío que pela por las noches allá afuera. Hay un calefactor, respondió como si eso lo solucionara todo. Y muchas mantas. Son solo 2 semanas, Madison. No te pongas dramática. Antes de que pudiera replicar, papá llamó desde la entrada. Elena. Tenemos que irnos si queremos alcanzar el vuelo. Ella me dio una última mirada, no cruel, pero decidida. Cuida la casa, límpiala todos los días y duerme solo en el garaje. ¿Entiendes? Me quedé allí, con una mezcla de asombro y determinación. Una parte de mí quería gritar, negarme, llamar de inmediato a la abuela Juana. Pero otra, terca y orgullosa, no quería darle a Elena el gusto de verme derrumbarme. Está bien, dije, con una voz más firme de lo que me sentía. Que tengan un buen viaje. Desde el umbral, los vi subir al coche. Tomás, emocionado, saludaba efusivamente desde su asiento elevador. Papá me dedicó una sonrisa distraída y un gesto de despedida antes de salir de la entrada. Yo respondí con un movimiento de mano, un gesto hueco y forzado. Nadie mencionó que esa sería la separación más larga que habíamos vivido desde que mamá murió, cuando yo tenía 8 años. El silencio que siguió a su partida fue ensordecedor. La casa, antes llena de charlas animadas y emociones encontradas, se había transformado en una caverna de soledad y expectación. El tic-tac del reloj de pie en el pasillo, un regalo de bodas de los padres de papá para él y mi madre, de repente resonaba con fuerza en el silencio. Caminé despacio por cada estancia, mis pasos rebotando sobre el suelo de madera. En la cocina, la banana a medio comer de Tomás yacía abandonada en la encimera. En la sala, la impresión del cuerpo de Elena seguía en el sofá donde se había sentado para repasar el itinerario. Por doquier, veía evidencias de su presencia y, a la vez, de su ausencia, la familia a la que pertenecía, pero de la que me sentía ajena. Me sentía abandonada y cargada con responsabilidades que parecían demasiado pesadas para mis hombros jóvenes. Recogí la lista de Elena de la mesa de la cocina y la leí de nuevo, notando cómo había subrayado ciertos puntos 2 veces. Revisar el correo a diario, no se permiten amigos, garaje, únicamente para dormir. En ese instante, una chispa de determinación se encendió en mí. A pesar de la desalentadora tarea que tenía por delante, me comprometí a mantener el hogar con una independencia feroz. Seguiría sus normas, no para complacer a Elena, sino para demostrarme algo a mí misma. Esa casa había sido de mi madre, rebosante de su risa y calidez, antes de que el cáncer se la arrebate. Antes de que Elena se mudara con sus esquemas cromáticos y sus ojos críticos. Antes de que Tomás llegara y se convirtiera en el centro de un nuevo universo familiar. En el fondo, intuía que ese aislamiento pronto se transformaría en un camino para reclamar mi propio poder e identidad. 2 semanas solas representaban un desafío, pero también una oportunidad. Una oportunidad para redescubrir lo que aquella casa había sido y lo que podría volver a ser, no solo un lugar de normas y obligaciones, sino un hogar en el que me sintiera en casa. Doblé cuidadosamente la lista y la guardé en el bolsillo. Luego me volví para enfrentar la casa vacía, mi territorio para los 14 días siguientes. Cualquiera que fuera lo que Elena y papá esperaran encontrar a su regreso, estaba decidida a que no fuera la misma chica obediente e invisible que habían dejado atrás. Los días se convirtieron en semanas mientras recorría el laberinto de quehaceres domésticos. El primer lunes tras su partida, me desperté antes de que sonara la alarma, con el cuerpo tenso como si esperara a que Elena tocara mi puerta impaciente para recordarme sobre los platos del desayuno o la colada por doblar. En cambio, solo se oía el lejano murmullo de la señora Callahan, la vecina, llamando a su gato. Al principio, el silencio fue extraño, a la vez un alivio y una molestia. Me preparé para ir a clase de manera automática, hice mi cama, aunque, ¿para qué molestarse si dormía en un catre en el garaje? Me duché en un baño que resonaba con cada salpicadura y desayuné tostadas mientras me apoyaba en la encimera de la cocina. Dejé el radio encendido mientras recorría la casa, solo para llenar el vacío con algo de ruido. La escuela ofrecía un breve respiro de soledad. Entre clases, reía con mis amigos, discutía la tarea de química con mi compañero de laboratorio, y debatíamos temas de libros en la clase de inglés. Nadie conocía mi situación en casa.
Simplemente decía que la familia estaba de visita con parientes y que yo me quedaba atrás por compromisos con el equipo de natación. Tienes suerte, comentó mi amiga Jenny durante el almuerzo. 2 semanas sin que los padres te estén encima. Yo lo daría por mi vida. Solo sonreí, sin querer explicar que esa libertad venía con un precio. Después de la escuela, regresaba a una casa vacía y a una lista de quehaceres que me ocupaban hasta la hora de dormir. Cenaba sola en una mesa diseñada para 5, y, al final del día, me dirigía al frío garaje, con nada más que un calefactor y la compañía de decoraciones olvidadas y cajas polvorientas. Cada mañana, el eco de mis pasos en los suelos vacíos me recordaba las órdenes que debía cumplir. Para el tercer día, había establecido una rutina: escuela, entrenamiento de natación, regreso a casa para realizar las tareas asignadas del día, hacer la tarea, cenar, más limpieza y luego al garaje para dormir. Esa rutina se volvió mi salvavidas, algo a lo que aferrarme cuando el silencio se volvía demasiado ensordecedor. Encontré una extraña comodidad en esa previsibilidad. Los lunes eran para aspirar y desempolvar, los martes, para fregar el baño y hacer una limpieza profunda de la cocina, los miércoles, para lavar la ropa y limpiar las ventanas. Hallé consuelo en cada barrido del piso, una declaración silenciosa de mi independencia. La casa nunca había estado tan reluciente, incluso Elena tendría que admitirlo. Al final de la primera semana, algo cambió. El vacío que inicialmente me oprimía comenzó a sentirse como un espacio para respirar. Empecé a poner música por toda la casa, no la clásica suave que prefería Elena, sino mi música. The Killers, Paramore y Taylor Swift resonaban en habitaciones que habían permanecido en silencio durante tanto tiempo. Cantaba mientras fregaba los lavabos y doblaba la ropa, mi voz ganando fuerza y confianza con cada día que pasaba. Empecé a notar detalles de la casa a los que jamás había prestado atención: la forma en que la luz del sol se colaba por la ventana de la cocina a las 4:15 de la tarde, creando patrones en el suelo de baldosas, el leve crujido del tercer escalón, la colección de pequeñas astillas en la pintura del comedor, donde Tomás había lanzado un berrinche con sus cochecitos de juguete. La soledad se envolvía en mí como una capa familiar. Sin nadie con quien compartir mis pensamientos o inquietudes, empecé a explorar cada rincón del hogar, descubriendo recuerdos impregnados en las mismas paredes. En momentos de calma, abría cajones y armarios que jamás había examinado. En el estudio, hallé los antiguos libros universitarios de papá, con su letra impecable llenando los márgenes de notas y preguntas. En el armario del pasillo, detrás de abrigos de invierno y paraguas, encontré una caja de adornos navideños de antes de que mamá muriera, frágiles pajaritos de cristal que recogía cada año cuando estábamos juntas. Una noche, después de terminar mi tarea de cálculo, me aventuré en el dormitorio de mis padres, algo estrictamente prohibido cuando estaban en casa. No toqué nada, solo me quedé en el umbral observando la cama tamaño king con su edredón azul marino, las cómodas para él y para ella, y la foto de boda enmarcada en la pared. Lo que más me impactó fue lo poco que quedaba de mi madre en esa casa. Habían pasado 8 años desde su partida, pero a veces parecía que nunca hubiera existido allí. Elena había redecorado, reacomodado, reemplazado. Solo en rincones olvidados y cajones pasados por alto podía encontrar vestigios de la mujer que me dio la vida, que me leía cuentos y me enseñó a nadar, cuya risa una vez llenó estas mismas estancias. Cada tablón que crujía y cada sombra en el pasillo se sentían como susurros secretos del pasado, instándome a comprender lo que se había quedado atrás. Empecé a sentirme como una arqueóloga en mi propia casa, desenterrando capas de historia familiar del sedimento de la vida cotidiana. Las noches eran las más difíciles. Tras completar la lista de tareas diarias y terminar la tarea, me dirigía a regañadientes al garaje. El catre era tan incómodo como parecía, y el calefactor apenas lograba contrarrestar el frío que se colaba en mis huesos. Me apilaba mantas y aún así temblaba, preguntándome qué propósito tenía ese castigo. ¿Era real el daño por agua en mi techo o simplemente otro de los métodos de Elena para recordarme mi lugar en la jerarquía familiar? En la 9ª noche, mientras yacía en el catre escuchando el ruido del viento golpeando las puertas del garaje, tomé una decisión. Regresé a la casa, subí las escaleras hasta mi habitación y examiné el techo con detenimiento. Había, en efecto, una pequeña mancha de agua en una esquina, pero nada que sugiriera peligro inminente. Cogí mi almohada y mi edredón, y volví a mi cuarto, hundiéndome en el reconfortante abrazo de mi propia cama.
Si algún día se enteraban, me encargaría de las consecuencias luego. Ese pequeño acto de rebeldía se sintió enorme. Esa noche dormí mejor que en toda la última semana. A la mañana siguiente, volví a hacer mi cama con cuidado, regresé al garaje para dejar de forma intencionada las mantas del catre como si hubieran sido usadas, y comencé el día con una nueva sensación de autoridad sobre mi propia vida. Entre el silencio y las pequeñas insurrecciones, fue creciendo en mí un extraño sentimiento de empoderamiento. Me di cuenta de que era capaz de mucho más de lo que jamás me habían reconocido. Podía gestionar una casa, cuidarme a mí misma y encontrar momentos de alegría incluso en la soledad. Aprendí a confiar en mis instintos y descubrí que la soledad podía ser tanto un desafío como un regalo. Empecé a cocinar platos de verdad en lugar de esas cenas preparadas al microondas que Elena dejaba, y experimenté con recetas de un viejo recetario de mi madre, llenando la casa con aromas de ajo, hierbas y galletas recién horneadas. Comí en la mesa del comedor, usando la mejor vajilla, e incluso encendía una vela solo para mí. De esta manera, empecé a reclamar espacios que antes estaban dominados por las preferencias y reglas de otros. Reacomodé ligeramente los muebles de la sala, solo para sentir cómo se transformaba el ambiente. Coloqué mi foto del equipo de natación en el pasillo y, por las noches, me sentaba a tocar el piano, algo que antes solo ocurría en horarios estrictos cuando Elena estaba en casa. Una tarde, después de terminar mis tareas antes de lo habitual, me sentí atraída hacia el estudio de papá. Aquella habitación, normalmente vedada, reservada para su trabajo y la contabilidad del hogar, se abrió ante mí como un santuario de recuerdos. Me senté en su silla de cuero, girándome lentamente mientras observaba las estanterías, los diplomas enmarcados y las fotos familiares dispuestas en su escritorio. Entre ellas, encontré una imagen que jamás había notado, yo de pequeña, en brazos de mi madre, ambas riendo ante algo fuera de cuadro. Papá debió haberla guardado en un cajón, sacándola solo cuando Elena no estaba. El hallazgo fue como descubrir una joya preciosa, una prueba de que mamá no había sido borrada por completo. En esos momentos de silencio comprendí que no estaba simplemente siguiendo órdenes, estaba forjando mi propio destino en esas mismas paredes. La casa, antes un campo de batalla de demandas y expectativas, se convertía en un lienzo para el autodescubrimiento. Cada día sola me enseñaba algo nuevo sobre mí, sobre lo que valoraba y sobre la persona en la que quería convertirme. Al comenzar la segunda semana, el peso de la soledad se transformó de una carga en una especie de fortaleza. Me movía por mis días con propósito, cumpliendo la lista de tareas de Elena no por obligación, sino porque me enorgullecía crear orden a partir del caos. Encontré gozo en pequeños momentos, una taza de té perfecta, una canción favorita, la satisfacción de tener ventanas limpias que dejaban entrar más luz. Con cada día que pasaba, me sentía menos como una invitada en mi propia casa y más como su legítima dueña. La vivienda y yo habíamos llegado a un entendimiento, parecía. En su vacío, me dio espacio para crecer, en su silencio, me permitió encontrar mi voz. Y en la ausencia de aquellos que usualmente marcaban los límites de mi existencia, empecé a definirme a mí misma. Una noche tormentosa, cuando la lluvia golpeaba los cristales y los truenos hacían vibrar los viejos marcos, descubrí algo que lo cambiaría todo. El tiempo había virado de repente, con la imprevisibilidad típica de nuestro país trayendo nubes oscuras desde el Atlántico. Estaba en medio de doblar la ropa cuando un relámpago partió el cielo, seguido casi de inmediato por un estruendo que hizo temblar la casa. La luz parpadeó una, dos veces, y luego se fue por completo, dejándome de pie en la lavandería, aferrada a una camiseta de superhéroe de Tomás, en la penumbra. Por un momento, me quedé ahí, dejando que mis ojos se adaptaran a la oscuridad repentina. Afuera, el viento aullaba entre los rincones de la casa y la lluvia golpeaba las ventanas como si alguien arrojara puñados de piedras. Genial, murmuré, dejando la camiseta a un lado y tanteando el camino hacia la cocina, donde guardábamos las linternas. El haz de luz cortaba la oscuridad mientras revisaba que todas las ventanas estuvieran bien cerradas contra la tormenta. En la sala, corrí a abrir las cortinas para observar el espectáculo afuera, árboles doblándose ante el viento, la lluvia formando pequeños riachuelos a lo largo de las aceras. Un relámpago particularmente brillante iluminó toda la calle por un instante, seguido de un trueno tan fuerte que parecía sacudir los cimientos de la casa. Y entonces lo oí, un golpe nítido proveniente de algún sitio en el piso de arriba, como si algo pesado hubiera caído.
El corazón me dio un vuelco y dirigí el haz de la linterna hacia la escalera. Lógicamente, sabía que probablemente se trataba de algo derribado por las vibraciones del trueno. Pero en una casa vacía durante una tormenta, la lógica suele ceder ante la imaginación. «Hola». Llamé, sintiéndome de inmediato ridícula. Por supuesto, no había nadie. Subí despacio las escaleras, mi linterna lanzando sombras largas y extrañas a lo largo de la pared. El pasillo superior estaba en silencio, salvo por el golpeteo de la lluvia sobre el techo y las ventanas. Revisé mi habitación primero, nada parecía fuera de lugar. El baño estaba igualmente intacto. Al final del pasillo se encontraba una pequeña estancia que solíamos destinar principalmente al almacenamiento. Originalmente estaba prevista como cuarto de bebé para un hermano que nunca llegó antes de que mi madre se enfermara. Tras su muerte, papá lo llenó de cajas y objetos olvidados, y con el tiempo se fueron añadiendo más pertenencias de Elena. La puerta estaba entreabierta, aunque casi estaba segura de que antes se había cerrado. La empujé con el pie, haciendo que el haz de la linterna recorriera el desorden. Y allí, en medio del suelo, había una caja de cartón volcada, con su contenido esparcido sobre una alfombra descolorida. Me arrodillé junto al desastre y recogí lo que parecían ser viejos álbumes de fotos y archivos. La caja debió estar apilada de manera precaria y fue derribada por el estruendo. Al juntar los objetos esparcidos, algo llamó mi atención, un fajón de sobresatados con un lazo azul. Desvaído. La curiosidad pudo más. Me senté en el suelo con las piernas cruzadas, iluminando el fajón con mi linterna mientras desataba cuidadosamente el lazo. El sobre superior estaba dirigido a Catalina Rodríguez, el apellido de soltera de mi madre, y a una dirección que no reconocía en Salamanca. La dirección de retorno pertenecía a Daniel Pérez, mi papá. Cartas entre mis padres antes de casarse. Cartas de las que nunca había sabido nada. Dudé apenas antes de abrir el primer sobre. El papel, fino y ligeramente amarillento, mostraba una tinta azul que, aunque desvaída, seguía siendo legible. Mi queridísima Kat, comenzaba, con la letra inconfundible de mi padre, aunque de un trazo más juvenil y enérgico que aquella formal escritura que conocía de tarjetas de cumpleaños o notas escolares de inasistencia. Cuento los días para tu regreso de tu viaje de investigación. Madrid se siente vacío sin que tu risa resuene por la Puerta del Sol. Leí carta tras carta, transportada a un tiempo anterior a mi existencia, cuando mis padres eran jóvenes académicos con un futuro prometedor, papá en literatura y mamá en biología marina. Sus palabras pintaban la imagen de una relación apasionada e intelectual, llena de chistes internos, sueños compartidos y planes para el porvenir. Hablaban de libros que leían, discusiones acaloradas, de un pequeño apartamento que esperaban alquilar juntos. La tormenta seguía su furia afuera, pero yo apenas la notaba, absorta en aquella ventana inesperada al pasado de mis padres. A medida que avanzaba entre el fajón, las cartas iban cambiando. Había intervalos de tiempo, menciones a discusiones y reconciliaciones. Y luego, en una fechada un año antes de casarse, mi madre escribió: «No puedo seguir fingiendo, Dan. Sé que deseas tener hijos, una camada entera, como siempre decías. Pero, tras lo que los médicos me dijeron la semana pasada, no sé si podré darte eso. Quizás un hijo, si tenemos suerte. Pero la endometriosis es grave y no son optimistas. Te amo lo suficiente como para dejarte ir si esto cambia las cosas para ti. No podría soportar ver la pena en tus ojos dentro de algunos años». Se me cortó la respiración. Sabía que mamá había luchado para tenerme, eso se había mencionado, pero nunca imaginé que le hubieran dicho que quizá no pudiera tener hijos. Y la respuesta de papá, escrita al día siguiente: «Nada podría cambiar lo que siento por ti, Kat. Nada. Si tenemos un hijo, maravilloso. Si no, igual de maravilloso. Si el camino es la adopción, así será. Eres mi futuro, en la forma que sea». Lágrimas comenzaron a asomar en mis ojos mientras seguía leyendo. Las cartas narraban su matrimonio, sus continuas carreras académicas, la alegría cuando, contra todo pronóstico, mamá quedó embarazada de mí. Había cartas que se escribían incluso mientras convivían en la misma casa, pequeños mensajes de ánimo y cariño escondidos en bolsillos de abrigos y libros. Y luego, entre esos testimonios de amor, encontré algo más,
informes médicos, notas del doctor y una carpeta delgada titulada Opciones de tratamiento. El diagnóstico del cáncer de mamá había llegado cuando yo tenía 7 años, y apenas recordaba aquellos tiempos, salvo murmullos y familiares trayendo guisos caseros. Papá y mamá me protegieron de lo peor. Los documentos contaban otra historia, más completa. El cáncer de mamá se había descubierto antes de lo que me habían dicho, y ella había optado por retrasar ciertos tratamientos que, de haberlos aplicado, habrían extendido su vida, porque la habrían dejado demasiado enferma para compartir momentos de calidad conmigo en sus últimos meses. Había elegido la calidad de vida sobre la cantidad, elegido estar presente en mis momentos más importantes. Una carta de mamá para papá, fechada apenas semanas antes de su partida, me obligó a dejar la linterna sobre una mesa mientras las lágrimas me inundaban. Cuando ya no esté, Daniel, prométeme que encontrarás la felicidad de nuevo. Madison necesitará una figura materna, y tú, compañía. Pero por favor, elige a alguien que realmente te mire, que vea a nuestra hija. Es tan parecida a ambos, tu terquedad, mi curiosidad. Necesitará espacio para ser ella misma. No permitas que nadie apague su luz. Me quedé en esa oscura habitación, rodeada de fragmentos de la vida de mis padres, mientras el trueno seguía retumbando afuera. Las cartas revelaban secretos que mostraban una historia familiar distinta a la que yo había conocido, repleta de sueños truncados y promesas incumplidas. Me mostraban padres complejos, imperfectos y profundamente humanos, no la imagen simplificada que había construido en mi mente o que me habían presentado. Pero, sobre todo, me demostraban cuánto me habían amado, con intensidad, completamente y a propósito. Las palabras de mamá trascendían el tiempo y la muerte, recordándome que yo había sido deseada, planeada, celebrada. En la caja también había fotografías que nunca había visto, mamá con bata de laboratorio examinando piscinas de marea, papá y mamá en su boda, luciendo sorprendentemente jóvenes, las tres en el hospital el día de mi nacimiento. Imágenes que narraban la historia de una familia que en otro tiempo fue completa y feliz. Y luego hallé algo que me heló la sangre, una carta de papá dirigida a los padres de mamá tras su fallecimiento. No sé cómo criar a Madison sola. Se parece tanto a Catalina que a veces se me rompe el corazón al mirarla. La oferta de acogerla por unos años mientras me reincorporo es tentadora, pero no puedo hacerle eso. Ya perdió a su madre, no puede perder también su hogar y su padre. De algún modo, encontraremos la manera. Mis abuelos habían ofrecido cuidarme, y papá lo había considerado. La idea de que me hubieran enviado lejos, de haber perdido no solo a mamá, sino todo lo familiar, me golpeó como un puñetazo. ¿Por qué nadie me lo había contado? Luego hubo un lapso en la documentación, casi 2 años sin novedades. Y tras ello, correspondencia formal de la Universidad de papá sobre un profesor visitante procedente de la Universidad Autónoma de Madrid. Elena Miller. Notas en la letra de papá acerca de cenas, discusiones curriculares. Finalmente, una carta de papá a sus propios padres anunciando su compromiso con Elena. Es muy distinta a Catalina en casi todo, y quizá por eso es lo que necesito. Es práctica donde Kat era soñadora, organizada donde Kat era espontánea. Y lo más importante, parece preocuparse de verdad por Madison, aunque aún se están adaptando el uno al otro. Sé que ha sido rápido, pero Maddie necesita estabilidad, volver a ser una familia completa. Me recosté contra la pared, asimilando todo lo descubierto. Papá se había casado con Elena no tanto por amor, sino por estabilidad, por lo que él creía que yo necesitaba. Y, pese a las intenciones iniciales de Elena, hacia mí, algo había cambiado claramente con el tiempo, sobre todo después de que naciera Tomás. Al leer carta tras carta, foto tras foto, informe tras informe, mi corazón latía con una mezcla de dolor y determinación, comprendiendo que el legado de abandono no era algo que me correspondiera heredar. Mamá había querido más para mí. Ella le había pedido a papá que se asegurara de que pudiera crecer y florecer como yo misma. En ese instante de revelación, sentí tanto el peso de la historia como la ligereza de la liberación. Esos objetos olvidados no eran simples reliquias, eran llaves para desbloquear verdades que habían atormentado a nuestra familia durante años. Hice un voto silencioso de honrar esos recuerdos reescribiendo el futuro que legítimamente era mío. Afuera, la tormenta comenzó a amainar,
los intervalos entre relámpagos y truenos se alargaron, y la lluvia pasó de un aguacero violento a una suave llovizna. Con cuidado, reorganicé todo en la caja, excepto una fotografía, mamá sosteniéndome en su regazo mientras se sentaba al piano, ambas riendo, y la última carta que ella le escribió a papá. Esos tesoros los guardé, metiéndolos a resguardo en el cajón de mi escritorio. La luz volvió apenas cuando terminé, iluminando la casa que de repente se sentía distinta. Las paredes que habían sido testigo de la evolución de nuestra familia, desde la felicidad hasta la pérdida y a una mezcla incipiente, parecían ahora albergar posibilidades que antes ni imaginaba. Esa casa contenía mi historia, la presencia de mamá, mi legítimo lugar. Me detuve en la ventana de mi habitación, observando cómo las nubes se apartaban y las estrellas comenzaban a asomar entre claros del cielo. Por primera vez desde que papá y Elena se marcharon, me sentí no solo sola, sino verdaderamente independiente, conectada con mi pasado, pero lista para forjar mi propio futuro. Mañana, decidí, empezaría a hacer cambios, pequeños al principio, quizá, pero significativos. Este hogar y mi lugar en él nunca volverían a ser los mismos. El descubrimiento de las cartas de mis padres provocó un profundo cambio en mi perspectiva. A la mañana siguiente desperté con un sentido de propósito que hacía años no experimentaba. Ya no se trataba solo de mantener la casa, estaba reclamándola, reclamando mi lugar en ella, honrando el legado que mamá deseaba para mí. Comencé en mi habitación. Durante años, Elena había insistido en una paleta sofisticada de beige y azul pálido, argumentando que mi preferencia por colores más vivos era inmadura y bajaría el valor de reventa de la casa. Aquella mañana, rebusqué en el trastero hasta encontrar lo que buscaba, latas de pintura sobrante de cuando renovamos el baño de visitas el año pasado. Había un hermoso tono de verde azulado que Elena había rechazado por considerarlo demasiado atrevido. Perfecto. Perdona lo del valor de reventa, murmuré para mí mientras cubría una pared con ese color vibrante. El cambio fue inmediato y satisfactorio. Al mediodía, había repintado por completo la pared de acento, colgado fotografías del equipo de natación y cuadros que habían acumulado polvo en mi armario, y reacomodado los muebles para que se adaptaran mejor a mis necesidades. Mi escritorio ahora estaba junto a la ventana, donde entraba abundante luz natural, en lugar de estar escondido en un rincón donde Elena insistía en que debía ir. La sensación de pertenencia era embriagadora. No se trataba de rebelión por rebelión, sino de tomar decisiones conscientes que reflejaran quién era y qué valoraba. La carta de mamá me había dado permiso para ocupar mi espacio, para ser yo misma, y tenía toda la intención de honrarlo. Después de transformar mi cuarto, me dirigí a la sala. El arreglo formal de los muebles que prefería Elena, todos orientados hacia el centro para lo que ella llamaba conversación adecuada, siempre me había parecido rígido e incómodo. Pasé una tarde moviendo el sofá para que quedara frente a las ventanas, creando un rincón de lectura junto al ventanal, y bajando mi altavoz Bluetooth para reemplazar el reproductor de discos decorativo pero nunca usado, que pertenecía a la abuela de Elena. Encontré en una caja polvorienta algunos libros de piano de mamá, que coloqué sobre el atril, y dediqué una hora a tocar canciones que hacía años no intentaba. La casa parecía expandirse con la música, como si también contuviera el aliento retenido tras las estrictas reglas de Elena. Llegó el momento en que, tras terminar mis tareas antes de lo habitual, me sentí atraída hacia el estudio de papá, ese lugar normalmente prohibido, reservado para su trabajo y la contabilidad del hogar. Me senté en su silla de cuero y, al girarla lentamente, admiré las estanterías, diplomas enmarcados y fotografías familiares dispuestas sobre su escritorio. Entre ellas, descubrí una imagen que nunca había visto, yo de pequeña, en brazos de mi madre, ambas riendo a carcajadas ante algo fuera de cuadro. Papá debía haberla guardado en un cajón, sacándola solo cuando Elena no estuviera. Ese hallazgo fue como encontrar una gema preciosa, una prueba de que mamá no había sido borrada por completo. En esos momentos comprendí que no estaba simplemente obedeciendo órdenes, sino forjando mi propio destino dentro de aquellas mismas paredes. La casa, que antes había sido un campo de batalla de demandas y expectativas, se convertía en un lienzo para el autodescubrimiento. Cada día sola me enseñaba algo nuevo sobre mí, sobre lo que valoraba y sobre la persona en la que deseaba convertirme. Al iniciar la segunda semana, la soledad dejó de ser una carga para transformarse en una fuerza. Me movía por mis días con propósito,
cumpliendo la lista de tareas de Elena no por obligación, sino por el orgullo de crear orden a partir del caos. Encontré alegría en pequeños momentos, una taza de té perfecta, una canción favorita, la satisfacción de tener ventanas tan limpias que dejaban entrar la luz. Con cada día que pasaba, dejaba de sentirme una inquilina en mi propio hogar para sentirme en casa de verdad. La vivienda y yo habíamos llegado a un acuerdo. En su vacío, me dio espacio para crecer, en su silencio, me permitió encontrar mi voz. Y en la ausencia de aquellos que solían marcar los límites de mi existencia, empecé a definirme a mí misma. Una noche tormentosa, cuando la lluvia golpeaba los cristales y los truenos sacudían los antiguos marcos, descubrí algo que lo cambiaría todo. El tiempo se había vuelto de repente impredecible, con el cielo gris arrastrando nubes oscuras desde el Atlántico. Estaba doblando la ropa cuando un relámpago rasgó el cielo, seguido casi de inmediato por un trueno ensordecedor que hizo temblar la casa. La electricidad parpadeó unas cuantas veces hasta apagarse por completo, dejándome en la lavandería, aferrada a una camiseta de superhéroe de Tomás, en plena oscuridad. Por un instante, me quedé quieta, permitiendo que mis ojos se adaptaran. Afuera, el viento rugía en cada esquina de la casa y la lluvia golpeaba las ventanas con la fuerza de quien arroja puñados de piedras. Genial, murmuré, mientras dejaba la camiseta y me encaminaba a tientas hacia la cocina, donde guardábamos las linternas. El haz de luz atravesaba la oscuridad mientras revisaba que las ventanas estuvieran bien cerradas contra la tormenta. En la sala, abrí las cortinas para ver el espectáculo exterior, árboles inclinándose bajo el viento, el agua formando pequeños riachuelos sobre la acera. Un relámpago especialmente brillante iluminó la calle por un instante, seguido de un trueno tan potente que parecía sacudir los cimientos de la casa. Entonces lo oí, un golpe marcado en algún lugar del piso superior, como si algo pesado hubiera caído. El corazón me dio un vuelco y dirigí la linterna hacia la escalera. Lógicamente, sabía que probablemente era solo algún objeto caído por las vibraciones del trueno, pero en una casa vacía durante una tormenta, la imaginación se desborda. «Hola», llamé, sintiéndome ridícula de inmediato. Por supuesto, no había respuesta. Subí despacio, con el haz de mi linterna proyectando sombras extrañas por las paredes. El pasillo del piso superior estaba silencioso, salvo por el golpeteo de la lluvia sobre el techo y las ventanas. Revisé primero mi habitación, todo parecía en orden. El baño, igual. Al final del pasillo se hallaba la pequeña estancia que usábamos para guardar cosas. Originalmente estaba pensada como cuarto de bebé para un hermano que nunca llegó, pues mi madre enfermó. Tras su partida, papá lo llenó de cajas y objetos olvidados, y con el tiempo se fueron añadiendo más pertenencias de Elena. La puerta estaba entreabierta, aunque casi estaba segura de que se había cerrado antes. La empujé con el pie, haciendo que el haz de la linterna recorriera el desorden. Y allí, en el centro del suelo, había una caja de cartón volcándose, con su contenido esparcido sobre una alfombra descolorida. Me arrodillé junto al desorden, recogiendo lo que parecían ser antiguos álbumes fotográficos y documentos. La caja debió estar apilada de forma precaria y fue derribada por el estruendo del trueno. Al juntar los objetos, algo llamó mi atención, un fajón de sobresatados con un lazo azul desvaído. La curiosidad pudo más. Me senté con las piernas cruzadas, iluminando el fajón con mi linterna, y cuidadosamente desaté el lazo. El sobre superior estaba dirigido a Catalina Rodríguez, el apellido de soltera de mi madre, a una dirección que no reconocía en Salamanca. La dirección de respuesta pertenecía a Daniel Pérez, mi papá. Cartas entre mis padres antes de casarse. Cartas de las que nunca había sabido nada. Dudé solo un instante antes de abrir el primer sobre. El papel, fino y algo amarillento, mostraba una tinta azul, ya desvaída pero aún legible. Mi queridísima Kat, comenzaba, escrito con la letra característica de papá, pero de un trazo más joven y enérgico que la formal caligrafía que conocía de las tarjetas de cumpleaños o de las notas escolares. Cuento los días para tu regreso de ese viaje de investigación. Madrid se siente vacío sin que tu risa llene la Puerta del Sol. Leí carta tras carta, transportada a una época anterior a mi existencia, cuando mis padres eran jóvenes académicos con un futuro prometedor, papá en literatura y mamá en biología marina.
Sus palabras pintaban la imagen de una relación apasionada e intelectual, llena de chistes internos, sueños compartidos y planes para el futuro. Hablaban de libros, de debates acalorados, de un pequeño apartamento que esperaban alquilar juntos. La tormenta rugía afuera, pero yo apenas la notaba, absorta en aquella ventana inesperada al pasado de mis padres. A medida que avanzaba entre el fajón, las cartas iban cambiando. Había saltos en el tiempo, menciones a discusiones y reconciliaciones. Y luego, en una fechada un año antes de casarse, mi madre escribió: «No puedo seguir fingiendo, Dan. Sé que deseas tener hijos, una camada entera, como siempre decías. Pero después de lo que me dijeron los médicos la semana pasada, no sé si podré dártelo. Quizás un hijo, si tenemos suerte. Pero la endometriosis es grave, y no son optimistas. Te amo lo suficiente como para dejarte ir si esto cambia las cosas para ti». Se me cortó la respiración. Sabía que mamá había luchado para tenerme, eso se había mencionado, pero jamás imaginé que le hubieran dicho que quizá no pudiera tener hijos. Y la respuesta de papá, escrita al día siguiente: «Nada podría cambiar lo que siento por ti, Kat. Nada. Si tenemos un hijo, maravilloso. Si no, igual de maravilloso. Si la adopción es el camino, así será. Eres mi futuro, en cualquier forma que se presente». Lágrimas comenzaron a brotar en mis ojos mientras seguía leyendo. Las cartas narraban su matrimonio, sus carreras académicas, la alegría cuando, contra todo pronóstico, mamá quedó embarazada de mí. Había cartas que se escribían incluso viviendo bajo el mismo techo, pequeños mensajes de cariño escondidos en los bolsillos de abrigos o entre las páginas de libros. Y luego, entre esos testimonios de amor, encontré algo más: informes médicos, notas del doctor y una carpeta titulada «Opciones de tratamiento». El diagnóstico del cáncer de mamá había llegado cuando yo tenía 7 años, y apenas recordaba aquellos días, salvo murmullos y familiares trayendo platos caseros. Papá y mamá me protegieron de lo peor. Los documentos contaban otra historia, más completa. El cáncer se había descubierto antes de lo que me dijeron, y mamá optó por posponer ciertos tratamientos que habrían prolongado su vida, pues no quería estar demasiado enferma para disfrutar de momentos conmigo en sus últimos meses. Eligió la calidad de vida sobre la cantidad, elegir estar presente en mis momentos importantes. Una carta de mamá para papá, fechada apenas semanas antes de su fallecimiento, me obligó a soltar la linterna por un instante, mientras las lágrimas me inundaban. «Cuando ya no esté, Daniel, prométeme que encontrarás la felicidad de nuevo. Madison necesitará una figura materna, y tú, compañía. Pero por favor, elige a alguien que realmente te mire, que vea a nuestra hija. Es tan parecida a ambos, tu terquedad, mi curiosidad. Necesitará espacio para ser ella misma. No permitas que nadie apague su luz». Me quedé en esa habitación oscura, rodeada de fragmentos de la vida de mis padres, mientras los truenos retumbaban afuera. Las cartas revelaban secretos que mostraban una historia familiar distinta a la que conocía, repleta de sueños truncados y promesas incumplidas. Me mostraban a padres complejos, imperfectos y profundamente humanos, no la imagen simplificada que había construido en mi mente o que me habían transmitido. Pero, sobre todo, me enseñaron cuánto me habían amado, con intensidad, de forma completa y deliberada. Las palabras de mamá cruzaban el tiempo y la muerte para recordarme que fui deseada, planificada y celebrada. En la caja también encontré fotografías que nunca había visto: mamá con bata de laboratorio examinando piscinas de marea, papá y mamá en su boda luciendo sorprendentemente jóvenes, las tres en el hospital el día de mi nacimiento. Imágenes que contaban la historia de una familia que, en otro tiempo, fue completa y feliz. Y luego, algo me heló la sangre: una carta de papá a los padres de mamá después de su muerte. «No sé cómo criar a Madison sola. Se parece tanto a Catalina que a veces se me parte el corazón al mirarla. La oferta de acogerla por unos años mientras me reincorporo es tentadora, pero no puedo hacerle eso. Ella ya perdió a su madre, no puede perder también su hogar y su padre. Encontraremos la forma, de alguna manera. Mis abuelos habían ofrecido cuidarme, y papá lo había considerado. La idea de que me hubieran enviado lejos, de perder no solo a mamá sino también todo lo familiar, me golpeó como un puñetazo. ¿Por qué nadie me lo había contado?
luego hubo un vacío en la documentación, casi 2 años sin novedades, y después correspondencia formal de la Universidad de papá sobre un profesor visitante de la Universidad Autónoma de Madrid, Elena Miller. Notas en la letra de papá sobre cenas, debates curriculares. Finalmente, una carta de papá a sus propios padres anunciando su compromiso con Elena. Es muy distinta a Catalina en casi todo, y quizá por eso es lo que necesito. Es práctica donde Kat era soñadora, organizada donde Kat era espontánea. Y lo más importante, parece preocuparse de verdad por Madison, aunque aún se están adaptando. Sé que ha sido rápido, pero Maddie necesita estabilidad, volver a ser una familia completa. Me recosté contra la pared, asimilando todo lo descubierto. Papá se había casado con Elena no tanto por amor, sino por estabilidad, por lo que creía que yo necesitaba. Y, pese a las intenciones iniciales de Elena hacia mí, algo había cambiado claramente con el tiempo, sobre todo después de que naciera Tomás. Mientras leía carta tras carta, foto tras foto, informe tras informe, mi corazón latía con una mezcla de dolor y determinación, entendiendo que el legado del abandono no era algo que me correspondiera heredar. Mamá había querido más para mí. Había pedido a papá que se asegurara de que pudiera crecer y florecer como yo misma. En ese momento de revelación, sentí tanto el peso de la historia como la ligereza de la liberación. Esos objetos olvidados no eran simples reliquias, eran llaves para desbloquear verdades que habían atormentado a nuestra familia durante años. Hice un voto silencioso de honrar esos recuerdos reescribiendo el futuro que legítimamente era mío. Afuera, la tormenta comenzaba a amainar, los intervalos entre relámpagos y truenos se alargaban, y la lluvia pasaba de un aguacero violento a una llovizna suave. Con cuidado, reorganicé todo en la caja, salvo una fotografía, mamá sosteniéndome en su regazo mientras se sentaba al piano, ambas riendo, y la última carta que le había escrito a papá. Esos tesoros los guardé con mimo, metiéndolos en el cajón de mi escritorio. La electricidad volvió justo cuando terminé, iluminando una casa que de repente parecía distinta. Las paredes, testigos de la evolución de nuestra familia desde la felicidad hasta la pérdida y a una integración incómoda, ahora albergaban posibilidades que antes ni imaginaba. Esa casa contenía mi historia, la presencia de mamá, mi lugar legítimo. Me acerqué a la ventana de mi habitación y observé cómo las nubes se disipaban y las estrellas comenzaban a asomar en los claros del cielo. Por primera vez desde que papá y Elena se fueron, no me sentía simplemente sola, sino verdaderamente independiente, conectada con mi pasado pero lista para forjar mi propio futuro. Mañana, decidí, empezaría a hacer cambios, pequeños al principio, pero significativos. Este hogar y mi lugar en él nunca volverían a ser los mismos. La revelación de las cartas de mis padres provocó un profundo cambio en mi perspectiva. A la mañana siguiente desperté con un sentido de propósito que hacía años no experimentaba. Ya no se trataba de mantener la casa, estaba reclamándola, reclamando mi espacio en ella, honrando el legado que mamá había querido para mí. Empecé por mi habitación. Durante años, Elena insistió en una paleta sofisticada de beige y azul pálido, argumentando que mi preferencia por colores más vivos era inmadura y reduciría el valor de reventa de la casa. Aquella mañana, rebusqué en el trastero hasta encontrar lo que buscaba, latas de pintura sobrante de cuando renovamos el baño de visitas el año pasado. Había un hermoso tono de verde azulado que Elena había rechazado por considerarlo demasiado atrevido. Perfecto. Perdona lo del valor de reventa, murmuré mientras cubría una pared con ese color vibrante. El cambio fue inmediato y satisfactorio. Para el mediodía, había repintado por completo la pared de acento, colgado fotografías del equipo de natación y cuadros que habían acumulado polvo en mi armario, y reacomodado los muebles para adaptarlos mejor a mis necesidades. Mi escritorio ahora se encontraba junto a la ventana, donde entraba abundante luz natural, en lugar de estar escondido en un rincón, como Elena insistía. La sensación de pertenencia era embriagadora. No se trataba de una rebeldía sin motivo, sino de tomar decisiones conscientes que reflejaran quién era y qué valoraba. La carta de mamá me había dado permiso para ocupar mi espacio, para ser yo misma, y tenía toda la intención de honrar ese legado. Tras transformar mi habitación, me dirigí a la sala. La disposición formal de los muebles que prefería Elena, todos orientados hacia el centro para lo que ella llamaba conversación adecuada, siempre me había parecido rígida e incómoda.
pasé una tarde moviendo el sofá para que quedara frente a las ventanas, creando un rincón de lectura junto al ventanal y bajando mi altavoz Bluetooth para reemplazar el reproductor de discos decorativo pero nunca usado, que pertenecía a la abuela de Elena. Encontré unos viejos libros de piano de mamá en una caja polvorienta y los coloqué sobre el atril, dedicando una hora a tocar canciones que hacía años no intentaba. La casa parecía expandirse con la música, como si también contuviera el aliento retenido bajo las estrictas normas de Elena. Más tarde, tras terminar mis tareas antes de lo habitual, me sentí atraída hacia el estudio de papá, ese espacio normalmente vedado, reservado para su trabajo y la contabilidad del hogar. Me senté en su silla de cuero, giré lentamente y observé las estanterías, los diplomas enmarcados y las fotos familiares dispuestas sobre su escritorio. Entre ellas, encontré una imagen que nunca había visto, yo de pequeña, en brazos de mi madre, ambas riendo a carcajadas ante algo fuera del encuadre. Papá debía haberla guardado en un cajón, sacándola solo cuando Elena no estaba. Ese hallazgo fue como descubrir una gema preciosa, prueba de que mamá no había sido borrada por completo. En esos momentos comprendí que no estaba simplemente obedeciendo órdenes, sino forjando mi propio destino dentro de aquellas mismas paredes. La casa, antes un campo de batalla de demandas y expectativas, se transformaba en un lienzo para el autodescubrimiento. Cada día sola me enseñaba algo nuevo sobre mí, sobre lo que valoraba y sobre la persona en la que deseaba convertirme. Con el paso de la segunda semana, la soledad dejó de ser una carga y se convirtió en una fuerza. Me movía con propósito, cumpliendo la lista de tareas de Elena no por obligación, sino por orgullo de crear orden en medio del caos. Hallé alegría en pequeños momentos, una taza de té perfecta, una canción favorita, la satisfacción de ver las ventanas tan limpias que dejaban pasar la luz. Cada día me sentía menos como una inquilina en mi propia casa y más como su legítima dueña. La vivienda y yo habíamos llegado a un acuerdo. En su vacío, me dio espacio para crecer, en su silencio, me permitió encontrar mi voz. Y en la ausencia de quienes solían marcar los límites de mi existencia, empecé a definirme. Una tarde tormentosa, cuando la lluvia golpeaba las ventanas y el trueno hacía vibrar los antiguos marcos, descubrí algo que lo cambiaría todo. El tiempo se volvió de repente impredecible, con nubes oscuras arrastradas desde el Atlántico. Estaba doblando la ropa cuando un relámpago rasgó el cielo, seguido casi de inmediato por un trueno ensordecedor que hizo temblar la casa. La electricidad parpadeó unas cuantas veces hasta apagarse, dejándome en la lavandería, aferrada a una camiseta de superhéroe de Tomás, en completa oscuridad. Por un instante, me quedé inmóvil, dejando que mis ojos se adaptaran. Afuera, el viento rugía en cada esquina y la lluvia golpeaba las ventanas como si se lanzaran puñados de piedras. Genial, murmuré mientras dejaba la camiseta y avanzaba a tientas hacia la cocina, donde guardábamos las linternas. El haz de luz atravesaba la penumbra mientras revisaba que las ventanas estuvieran bien cerradas. En la sala, abrí las cortinas para observar el espectáculo, árboles inclinándose ante el viento, el agua formando pequeños riachuelos en la acera. Un relámpago especialmente brillante iluminó la calle por un instante, seguido de un trueno tan potente que parecía sacudir los cimientos de la casa. Entonces lo oí, un golpe marcado en algún lugar del piso superior, como si algo pesado hubiera caído. El corazón me dio un vuelco y dirigí la linterna hacia la escalera. Lógicamente, sabía que probablemente se trataba de algo caído por las vibraciones del trueno, pero en una casa vacía durante una tormenta, la imaginación se apodera. «Hola», llamé, sintiéndome ridícula de inmediato. Por supuesto, no hubo respuesta. Subí despacio, con mi linterna proyectando sombras largas y extrañas en las paredes. El pasillo del piso superior estaba silencioso, salvo por el golpeteo de la lluvia sobre el techo y las ventanas. Revisé mi habitación primero, todo en orden. El baño estaba igualmente intacto. Al final del pasillo se encontraba la pequeña sala que usábamos para guardar cosas. Originalmente, se había previsto como cuarto de bebé para un hermano que nunca llegó, pues mi madre se enfermó. Tras su partida, papá lo llenó de cajas y objetos olvidados, y con el tiempo se fueron añadiendo más pertenencias de Elena. La puerta estaba entreabierta, aunque estaba segura de que antes se había cerrado. La empujé con el pie, dejando que el haz de luz recorriera el desorden. Y allí, en el centro del suelo, yacía una caja de cartón volcada,
con su contenido esparcido sobre una alfombra descolorida. Me arrodillé junto al caos, recogiendo lo que parecían ser antiguos álbumes fotográficos y documentos. La caja debió haber estado apilada de forma precaria y el trueno la hizo caer. Mientras juntaba los objetos esparcidos, algo captó mi atención, un fajón de sobresatados con un lazo azul desvaído. La curiosidad pudo más, y me senté en el suelo, cruzando las piernas, iluminando el fajón con mi linterna y desatando con cuidado el lazo. El sobre superior estaba dirigido a Catalina Rodríguez, el apellido de soltera de mi madre, a una dirección que no reconocía en Salamanca. La dirección de respuesta pertenecía a Daniel Pérez, mi papá. Cartas entre mis padres antes de casarse. Cartas de las que nunca había sabido nada. Dudé solo un instante antes de abrir el primer sobre. El papel, fino y algo amarillento, mostraba una tinta azul desvaída pero aún legible. Mi queridísima Kat, comenzaba, escrito con la letra inconfundible de papá, pero con un trazo más juvenil y enérgico que la formal escritura que conocía de las tarjetas de cumpleaños o de las notas escolares. Cuento los días para tu regreso de ese viaje de investigación. Madrid se siente vacío sin que tu risa llene la Puerta del Sol, leí carta tras carta, transportada a un tiempo anterior a mi existencia, cuando mis padres eran jóvenes académicos con un futuro prometedor, papá en literatura y mamá en biología marina. Sus palabras pintaban la imagen de una relación apasionada e intelectual, llena de chistes internos, sueños compartidos y planes para el futuro. Hablaban de libros, de debates acalorados, de un pequeño apartamento que esperaban alquilar juntos. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero yo apenas la notaba, absorta en aquella ventana inesperada al pasado de mis padres. A medida que avanzaba entre el fajón, las cartas iban cambiando. Había saltos temporales, menciones a discusiones y reconciliaciones. Y luego, en una fechada un año antes de casarse, mi madre escribió: no puedo seguir fingiendo, Dan. Sé que deseas tener hijos, una camada entera, como siempre decías. Pero después de lo que me dijeron los médicos la semana pasada, no sé si podré dártelo. Quizás un hijo, si tenemos suerte. Pero la endometriosis es grave, y no son optimistas. Te amo lo suficiente como para dejarte ir si esto cambia las cosas para ti. Se me cortó la respiración. Sabía que mamá había luchado para tenerme, eso se había mencionado, pero jamás imaginé que le hubieran dicho que quizá no pudiera tener hijos. Y la respuesta de papá, escrita al día siguiente: nada podría cambiar lo que siento por ti, Kat. Nada. Si tenemos un hijo, maravilloso. Si no, igual de maravilloso. Si la adopción es el camino, así será. Eres mi futuro, en cualquier forma que se presente. Lágrimas comenzaron a brotar en mis ojos mientras seguía leyendo. Las cartas narraban su matrimonio, sus carreras académicas, la alegría cuando, contra todo pronóstico, mamá quedó embarazada de mí. Había cartas que se escribían incluso viviendo bajo el mismo techo, pequeños mensajes de cariño escondidos en los bolsillos de abrigos o entre las páginas de libros. Y luego, entre esos testimonios de amor, encontré algo más: informes médicos, notas del doctor y una carpeta titulada Opciones de tratamiento. El diagnóstico del cáncer de mamá había llegado cuando yo tenía 7 años, y apenas recordaba aquellos días, salvo murmullos y familiares trayendo platos caseros. Papá y mamá me protegieron de lo peor. Los documentos contaban otra historia, más completa. El cáncer se había descubierto antes de lo que me dijeron, y mamá optó por posponer ciertos tratamientos que habrían prolongado su vida, pues no quería estar demasiado enferma para disfrutar de momentos conmigo en sus últimos meses. Eligió la calidad de vida sobre la cantidad, elegir estar presente en mis momentos importantes. Una carta de mamá para papá, fechada apenas semanas antes de su partida, me obligó a soltar la linterna por un momento, mientras las lágrimas me inundaban. Cuando ya no esté, Daniel, prométeme que encontrarás la felicidad de nuevo. Madison necesitará una figura materna, y tú, compañía. Pero por favor, elige a alguien que realmente te mire, que vea a nuestra hija. Es tan parecida a ambos, tu terquedad, mi curiosidad. Necesitará espacio para ser ella misma. No permitas que nadie apague su luz. Me quedé en esa habitación oscura, rodeada de fragmentos de la vida de mis padres, mientras los truenos seguían retumbando afuera.
Las cartas revelaban secretos que mostraban una historia familiar distinta a la que conocía, repleta de sueños truncados y promesas incumplidas. Me mostraban a padres complejos, imperfectos y profundamente humanos, no la imagen simplificada que había construido en mi mente o que me habían transmitido. Pero, sobre todo, me enseñaron cuánto me habían amado, con intensidad, de forma completa y deliberada. Las palabras de mamá cruzaban el tiempo y la muerte para recordarme que fui deseada, planificada y celebrada. En la caja también encontré fotografías que nunca había visto, mamá con bata de laboratorio examinando piscinas de marea, papá y mamá en su boda luciendo sorprendentemente jóvenes, las tres en el hospital el día de mi nacimiento. Imágenes que contaban la historia de una familia que en otro tiempo fue completa y feliz. Y luego, algo me heló la sangre, una carta de papá dirigida a los padres de mamá después de su fallecimiento. No sé cómo criar a Madison sola. Se parece tanto a Catalina que a veces se me parte el corazón al mirarla. La oferta de acogerla por unos años mientras me reincorporo es tentadora, pero no puedo hacerle eso. Ella ya perdió a su madre, no puede perder también su hogar y su padre. Encontraremos la manera, de algún modo. Mis abuelos habían ofrecido cuidarme, y papá lo había considerado. La idea de que me enviaran lejos, de perder no solo a mamá sino todo lo familiar, me golpeó como un puñetazo. ¿Por qué nadie me lo había dicho? Luego hubo un lapso en la documentación, casi 2 años sin novedades, y después correspondencia formal de la Universidad de papá sobre un profesor visitante de la Universidad Autónoma de Madrid, Elena Miller. Notas en la letra de papá sobre cenas y debates curriculares. Finalmente, una carta de papá a sus propios padres anunciando su compromiso con Elena. Es muy distinta a Catalina en casi todo, y quizá por eso es lo que necesito. Es práctica donde Kat era soñadora, organizada donde Kat era espontánea. Y lo más importante, parece preocuparse de verdad por Madison, aunque aún se están adaptando. Sé que ha sido rápido, pero Maddie necesita estabilidad, volver a ser una familia completa. Me recosté contra la pared, asimilando todo lo descubierto. Papá se había casado con Elena no tanto por amor, sino por estabilidad, por lo que creía que yo necesitaba. Y, pese a las intenciones iniciales de Elena hacia mí, algo había cambiado claramente con el tiempo, sobre todo después del nacimiento de Tomás. Mientras leía carta tras carta, foto tras foto, informe tras informe, mi corazón latía con una mezcla de dolor y determinación, entendiendo que el legado del abandono no era algo que me correspondiera heredar. Mamá había querido más para mí. Había pedido a papá que se asegurara de que pudiera crecer y florecer como yo misma. En ese momento de revelación, sentí tanto el peso de la historia como la ligereza de la liberación. Esos objetos olvidados no eran simples reliquias, eran llaves para desbloquear verdades que habían atormentado a nuestra familia durante años. Hice un voto silencioso de honrar esos recuerdos reescribiendo el futuro que legítimamente era mío. Afuera, la tormenta comenzaba a amainar, los intervalos entre relámpagos y truenos se alargaban, y la lluvia pasaba de un aguacero violento a una llovizna suave. Con cuidado, reorganicé todo en la caja, salvo una fotografía, mamá sosteniéndome en su regazo mientras se sentaba al piano, ambas riendo, y la última carta que le había escrito a papá. Esos tesoros los guardé con esmero, metiéndolos en el cajón de mi escritorio. La electricidad volvió justo cuando terminé, iluminando una casa que de repente parecía distinta. Las paredes, testigos de la evolución de nuestra familia desde la felicidad hasta la pérdida y a una integración incierta, ahora albergaban posibilidades que antes ni imaginaba. Esa casa contenía mi historia, la presencia de mamá, mi legítimo lugar. Me acerqué a la ventana de mi habitación y observé cómo las nubes se disipaban y las estrellas comenzaban a asomar en los claros del cielo. Por primera vez desde que papá y Elena se marcharon, no me sentía simplemente sola, sino verdaderamente independiente, conectada con mi pasado pero lista para forjar mi propio futuro. Mañana, decidí, empezaría a hacer cambios, pequeños al principio, pero significativos. Este hogar y mi lugar en él nunca volverían a ser los mismos. La confrontación que siguió a nuestro reencuentro no fue fácil. La tensión se mantuvo en el aire como el persistente olor a pintura fresca, imposible de ignorar, pero que gradualmente se disipó con el paso del tiempo y las ventanas abiertas.
Elena mantuvo una frialdad casi hostil, hablándome solo cuando era estrictamente necesario y con una formalidad que convertía hasta pedir que me pasaran la sal en una negociación diplomática. Papá, sin embargo, hizo gestos que hacía años no veía. La mañana siguiente a su regreso, apareció en la puerta de mi habitación mientras me preparaba para la escuela. ¿Quieres que te lleve hoy?, ofreció, haciendo sonar las llaves del coche. Podemos parar en una cafetería de la zona y tomar esos cafés con leche que solías disfrutar. El gesto fue pequeño, pero monumental en su significado. Recordaba algo de mí, una preferencia que no tenía que ver con obligaciones, sino simplemente con lo que me hacía feliz. ¿Con extra de espuma?, pregunté, esbozando una tímida sonrisa. ¿Acaso hay otra manera de tomarlos?, respondió, y por un momento vislumbré al papá de antes de que el duelo y el nuevo matrimonio lo transformaran. Durante el trayecto, entre tazas humeantes que empañaban el parabrisas, conversamos de verdad, más allá de los intercambios superficiales sobre horarios y notas, que se habían vuelto la norma. No fui justa contigo, admitió mientras esperábamos en un semáforo en rojo. Tras la muerte de tu mamá, estuve tan inmerso en mi propio dolor que no vi el tuyo. Y luego, con Elena y Tomás, a veces era más fácil aceptar los cambios sin cuestionarlos. Entiendo querer seguir adelante, dije con cautela. Pero se sintió como si avanzar implicara borrar todo lo que había pasado, incluyéndome a mí. Sus manos se apretaron en el volante. Esa nunca fue mi intención. Lo sé, dije. Pero sucedió de todas formas. Al dejarme en la escuela, extendió la mano para apretar la mía. Lo resolveremos, Madison. Te lo prometo. Paso a paso. Fue un comienzo, frágil, incierto, pero real. En casa, los cambios se fueron dando de forma gradual. Algunos fueron compromisos prácticos. La sala fue reacomodada una vez más, encontrando un punto medio entre la simetría formal que quería Elena y el ambiente más acogedor que yo deseaba. Las glorias de la mañana se mantuvieron, aunque ahora contenidas en estructuras adecuadas instaladas por papá un fin de semana. Mi habitación siguió siendo mi refugio, con su pared en verde azulado intacta. Otros cambios fueron menos tangibles pero más profundos. Mis opiniones se buscaban en las decisiones familiares en lugar de ser impuestas al final. Cuando surgió el tema de los planes para las vacaciones de primavera en una cena, papá se volvió hacia mí primero. ¿Qué opinas, Madison? ¿El campamento de natación del Colegio Complutense que mencionaste el año pasado, te interesa? Elena apretó ligeramente los labios, pero no dijo nada mientras yo expresaba un genuino entusiasmo por la oportunidad. Tomás, tan adaptable como suele ser un niño de 8 años, se ajustó a la nueva dinámica con pocas dificultades. De hecho, parecía prosperar con el ambiente más cálido y honesto en casa. Una tarde, lo encontré en mi habitación, estudiando las fotografías que había colgado en las paredes. ¿Esa es tu mamá?, preguntó, señalando una donde ella aparecía en una poza, con equipo de investigación en mano y riendo a carcajadas. Sí, respondí, sentándome a su lado en la cama. Papá no tiene muchas fotos de ella en casa. No, acordé. Ha sido difícil para él. Tomás lo procesó con la lógica sencilla de la infancia. Pero ella es parte de nuestra familia, ¿verdad? Aunque ya no esté. Como cuando el abuelo Joe sigue siendo familia aunque haya fallecido antes de que yo naciera. Lo abracé, embargada por una oleada de cariño. Exactamente, campeón. Sigues siendo familia. Al día siguiente, Tomás me mostró con orgullo un dibujo familiar que había realizado en clase de arte. Ahí estábamos, papá, Elena, Tomás y yo, frente a nuestra casa. Y sobre nosotros, flotando entre nubes amarillas, aparecía una figura con cabello oscuro, muy parecido al mío. Esa es tu mamá, explicó seriamente. Está en el cielo, pero nos cuida. Lo colgué en mi pared junto a la fotografía de mi madre, con el corazón lleno de la simple sabiduría de los niños. Elena seguía siendo la más reacia a los cambios, aunque incluso ella se fue transformando en pequeños aspectos. El avance se dio de forma inesperada una tarde mientras practicaba piano, algo que ahora hacía regularmente sin temor a alterar el horario del hogar.
Estaba enfrentándome a una compleja pieza de Chopin cuando sentí la presencia de alguien detrás de mí. Al girarme, vi a Elena observándome desde el umbral, con una expresión imperturbable. «Tu madre tocó esa pieza en un recital de profesores una vez», dijo. «Cuando éramos profesores visitantes en la Universidad Autónoma de Madrid, antes de que conociera a tu padre. Era realmente talentosa». La miré, sorprendida por aquella mención voluntaria de mi madre. «¿La conocías? ¿Antes?». Elena asintió, con la postura rígida pero con los ojos menos recelosos de lo habitual. «No mucho. Estábamos en departamentos distintos, ella en biología marina y yo en literatura, pero la universidad era lo bastante pequeña para que nuestros caminos se cruzaran ocasionalmente. Admiro su investigación. Su dedicación. Hizo cosas notables en su campo». «Nunca me habías contado eso», dije en voz baja. «No», admitió. «Quizás debí hacerlo». No fue una disculpa ni una transformación dramática, pero fue un reconocimiento de mi madre como una persona real, con talentos y logros, y no simplemente un espectro a exorcizar de nuestra casa. «¿Te gustaría que te muestre algunos de sus trabajos de investigación?», ofrecí. Los encontré en el trastero. Su estudio sobre los ecosistemas de las piscinas de marea estaba siendo considerado para importantes subvenciones. Elena dudó, pero luego asintió. «Creo que sí». Esa tarde, nos sentamos en la mesa del comedor, extendiendo los papeles académicos y fotografías de mamá. Papá se unió, contando historias que jamás había oído sobre el trabajo de mamá, las conferencias a las que asistían juntos, y los colegas que admiraban sus aportaciones. Por primera vez, los tres hablamos de mi madre como un vínculo compartido y no como una ausencia divisoria. Con la llegada de la primavera, las glorias de la mañana empezaron a trepar por sus estructuras, pequeñas enredaderas que se elevaban con determinación, recordándome mi propio recorrido. Mi relación con Elena seguía siendo compleja, éramos demasiado diferentes, nuestras heridas demasiado profundas para lograr una armonía inmediata, pero habíamos encontrado una paz que se cimentaba en límites más claros y en un respeto renuente. Papá floreció en ese nuevo ambiente, liberado del agotador papel de mediador constante. Empezó a entrenar al equipo juvenil de fútbol de Tomás y, para mi sorpresa y alegría, comenzó a asistir regularmente a mis competiciones de natación. A veces, en las mañanas de fin de semana, papá y yo retomábamos nuestra vieja tradición de pasear por el Parque del Retiro, tomar un café en una cafetería local y hablar de libros, una conexión con el pasado que fortalecía el presente. Un cambio significativo se dio cuando la abuela Juana, la madre de mamá, nos visitó durante la Semana Santa. Anteriormente, sus visitas habían sido breves y algo incómodas, cuidadosamente gestionadas por Elena, quien decía que demasiados recuerdos no eran saludables. Esta vez, papá llamó personalmente para invitarla a quedarse una semana completa. La abuela Juana llegó con álbumes de fotos, recetas familiares e historias que durante años me habían sido negadas. Elena hizo un esfuerzo genuino por participar, de forma educada y, aunque no con calidez, en esas exploraciones de la historia familiar. Juntos, creamos un pequeño rincón de memoria en la sala, una mesa con fotografías rotativas de la familia extensa de ambos lados, reconociendo nuestras historias mezcladas en lugar de enfrentarlas. Para mi 17º cumpleaños en mayo, papá me sorprendió con planes para renovar el garaje, no como espacio para dormir, sino como el estudio de arte que mamá siempre había soñado crear allí antes de que su enfermedad interviniera. Ella solía pintar, ¿sabes? No profesionalmente, pero con un talento real. Creo que le encantaría saber que tienes un espacio así, me dijo mientras revisábamos los bocetos. No sabía que pintaba, respondí, conmovida por esa nueva conexión con ella. Hay tanto de ella que no te había contado, reconoció. Y eso se acabó hoy. En cuanto al trastero donde encontré las cartas, papá y yo dedicamos un fin de semana a organizarlo correctamente. Sus papeles se archivaron en cajas especiales, las fotografías se conservaron en álbumes y los informes médicos se guardaron con respeto, sin esconderse como secretos vergonzosos. Transformamos aquel caótico memorial en un archivo accesible de una vida bien vivida, aunque demasiado breve. Mi propia vida se expandió en ese ambiente de aceptación. Con el aliento de papá,
me inscribí en un programa de biología marina de verano en la Universidad de Cádiz, siguiendo los pasos científicos de mamá mientras trazaba mi propio camino. Cuando llegó la carta de aceptación, toda la familia celebró, e incluso Elena felicitó de forma sincera. Tomás orgullosamente le contó a su clase durante el día de las carreras que su hermana iba a salvar los océanos, como intentó hacer mamá, un vínculo entre generaciones que nunca se había reconocido en la dinámica anterior. Con la confrontación superada, abracé un futuro definido por la libertad y la autodeterminación. Comprendí que cada dificultad, cada día solitario, fue un peldaño hacia la persona que estaba destinada a ser. La casa, que una vez simbolizó una responsabilidad impuesta, se convirtió en un testimonio de mi fortaleza y perseverancia. En el proceso, tomé decisiones deliberadas para asegurar que mi santuario permaneciera solo mío. Conservé con cariño los recuerdos del pasado, no como fuente de dolor, sino como cimiento sobre el que construir una vida más vibrante e independiente. Las órdenes opresivas se transformaron en lecciones que guiaron cada una de mis decisiones. Una perfecta mañana de junio, me senté en el porche trasero observando cómo las glorias de la mañana abrían sus primeras flores, brillantes trompetas azules alcanzando el sol. Habían florecido más de lo esperado, trepando con vigor por las estructuras que papá construyó y esparciendo sus hojas en forma de corazón. Papá se unió a mí, pasando una taza de café mientras se acomodaba en la silla a mi lado. A tu mamá le habrían encantado estas flores, dijo, señalándolas. Siempre decía que le recordaban que la belleza no tiene que ser permanente para ser significativa. Florecen por un día y luego se marchitan, pero al día siguiente brotan nuevas. Bebí mi café, meditando. Es una buena filosofía para la vida, ¿no crees? Valorar lo que está presente ahora, sabiendo que todo cambia, pero confiando en que vendrán nuevas experiencias. Él sonrió, y la luz matutina suavizó las líneas de su rostro. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Tuve buenos maestros, respondí. Tanto los que aún están aquí como los que ya no. Nos quedamos en silencio, observando cómo las glorias de la mañana se mecían suavemente con la brisa. La casa, detrás de nosotros, vibraba con los sonidos cotidianos de la vida familiar, los dibujos animados de Tomás, una conversación telefónica de Elena, el sonido del lavavajillas en su ciclo. Imperfectos, a veces discordantes, pero innegablemente vivos. Con el nuevo amanecer rompiendo a través de las ventanas de mi hogar recuperado, sentí una oleada de esperanza y liberación. Me había prometido a mí misma que nadie volvería a pisotear mi santuario, y cada día que pasaba reafirmaba esa promesa. Mi camino aún estaba lejos de terminar, pero ahora avanzaba con una confianza inquebrantable y la certeza de que yo era la verdadera dueña de mi destino. En el jardín, nuevas glorias de la mañana continuaban desplegándose, flores brillantes que se abrían hacia la luz, arraigadas en el pasado pero estirándose con seguridad hacia el futuro. Exactamente como yo.